Muy bien, señores estudiantes, vamos a realizar esta clase asincrónica dando o desarrollando un ejemplo de la construcción de una tabla de distribución de tipo 3. ¿Cómo se construye una tabla de tipo 3? ¿Qué tipo de datos debemos tener para construir una tabla de tipo 3? ¿Sí? Si nos dan un problema con un conjunto de datos, ¿de qué depende, de qué forma, qué características tienen que tener esos datos para que podamos construir una distribución de tipo 3? ¿No? Entonces, este sería el ejemplo que vamos a desarrollar para realizar una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3 y posteriormente también vamos a realizar, una vez que tengamos el cuadro, vamos a realizar su correspondiente gráfica, o en todo caso, su gráfica más adecuada, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde nos indican que tenemos una empresa, ¿no? Y cuya empresa quiere evaluar la rapidez en el pago de las facturas de sus clientes y los registros de las ventas a crédito de los últimos seis meses del año pasado. De esos registros se escoge al azar a 50 clientes y se registra de cada uno de estos 50 clientes el tiempo medido en días entre la entrega del producto y el pago que realizan los clientes. ¿Qué tiempo tardan con respecto a estos 50 clientes en recibir el producto y al mismo tiempo pagar sus facturas? Y tenemos aquí los 50 datos correspondientes a esa variable de estudio. Y para construir una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3, nos tenemos que fijar en los detalles de los datos. Estos 50 datos podemos considerar que son muchos datos. Son hartos datos, por lo tanto, ya tenemos una característica. Son muchos datos, por lo tanto, hay que resumirlos, hay que ordenarlos, hay que presentarlos en una tabla. Pero ¿será el de tipo 2 o el del tipo 3? Entonces, la otra característica que nos debemos fijar en los datos es que siendo muchos datos, casi todos son distintos, ¿no? Casi todos estos datos son distintos. Por lo tanto, en esas circunstancias, siendo muchos datos y casi todos distintos, la única manera de resumir estos datos, la única manera de presentar estos datos, la única manera de ordenar estos datos es a través de la construcción de un cuadro o de una tabla agrupada en intervalos. Una tabla de distribución de tipo 3, una tabla de variable aleatoria continua, agrupados, por supuesto, en intervalos de clase. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, construir en base a estos datos una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3 porque tiene esas características, ¿no? Entonces, pero previamente vamos a puntualizar algunas características más correspondiente a este problema. Y una de esas características tiene que ver con la unidad de observación. ¿Qué elementos aquí estamos observando? ¿O de qué elementos estamos midiendo la variable tiempo? En este caso estamos midiendo de clientes. Por lo tanto, nuestra unidad de observación, nuestra unidad de análisis son los clientes, ¿no? ¿Qué variable estamos midiendo de estos clientes? Lo que estamos midiendo de estos clientes es el tiempo en días entre la entrega del producto y su pago de factura de los clientes. Esa es la variable de estudio. Como es variable tiempo, ¿de qué tipo es esta variable? Por supuesto, es una variable cuantitativa. Y en este caso es de tipo continuo, porque el tiempo es una medida continua, ¿no? Otra característica que presenta este problema
es que tiene un total de 50 datos, ¿no? Los 50 registros de los 50 clientes correspondientes a esta empresa, ¿no? Tenemos 50 datos, ¿no? Y habíamos dicho que al observar estos datos eran casi todos distintos y además casi todos estos datos en cantidad eran muchos. Por lo tanto, lo correcto para presentarlo en una tabla, en una distribución de frecuencias, es hacerlo una tabla agrupada en intervalos, ordenada en intervalos, representada en intervalos, ¿no? Nosotros lo identificamos con el nombre de distribución de frecuencias de tipo 3, ¿no? En algunos libros lo van a encontrar con el nombre de distribución de frecuencias de variable continua o distribución de frecuencia agrupada en intervalos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esa información y ya sabemos que tenemos que construir una distribución de frecuencias de tipo 3, entonces empezamos a ver ¿qué pasos se tienen que seguir para construir una distribución de frecuencias de tipo 3? Y los pasos que nos detalla la teoría, eso es lo que vamos a hacer con estos datos. Y ahí tenemos el primer paso. Debemos buscar entre esos 50 datos el valor más pequeño y el valor más grande. Y aquí nos dice que el valor más pequeño entre esos 50 datos no es nada menos que 15. Y el valor más grande entre los 50 datos que tenemos en el problema no es nada menos que 48. Ese es el trabajo dentro de este primer paso, ¿no? Y luego, posteriormente, pasamos al segundo paso, que no es nada menos que debemos calcular el rango o recorrido. Y el rango recorrido, por notación, tiene una letra R. Y este rango recorrido nada menos que se obtiene restando el valor más grande que hemos obtenido, que es 40, menos el valor más pequeño que hemos obtenido entre nuestros 50 datos, que en este caso es 15. Los restamos 48 menos 15 y nos está dando 33. Este es el resultado del paso 2. El rango o recorrido de estos 50 datos tiene una magnitud de 33, ¿no? Por el momento, este resultado lo dejamos ahí en espera y pasamos al paso 3. En el paso 3 debemos de calcular el número de intervalos, el número de clases, el número de filas que va a tener la tabla. Como va a estar agrupado en intervalos, por lo tanto, tiene que tener una cierta cantidad de intervalos, una cierta cantidad de filas. Y eso es lo que vamos a determinar. La notación del número de intervalos que va a tener una tabla no es nada menos que K. Y se puede obtener bajo 3 criterios, ¿no? Los 3 criterios que hemos presentado en clases, se puede utilizar cualquiera de ellos. ¿Cuáles son esos 3 criterios? Lo que nos dice es que este K va a valer igual a 5 siempre y cuando la cantidad de datos que tenemos es menor o igual a 25. Como en este caso tenemos 50 datos, ese primer criterio no podemos seguir. Por eso es que no aparece aquí como opción para que podamos realizar ese camino. El segundo planteamiento que nos dice que el número de intervalos no es nada menos que la raíz cuadrada de n. Entonces, esto sí podemos hacerlo. Sacamos la raíz cuadrada de 50 porque n vale 50, lo sacamos raíz y lo tenemos que redondear. ¿Por qué lo tenemos que redondear? Porque ya hemos dicho que esto es el número de filas, ¿no? No lo podemos seguir manteniendo con decimales porque no vamos a poder construir una tabla con 7,01 filas, ¿no? ¿Cómo puedes crear 0,1 filas? No se entiende esa parte. Por eso es que este resultado, cuando nos dé con decimales, siempre debemos redondearlo y lo redondeamos matemáticamente, lo que conocemos del redondeo de la matemática,
¿no? El resultado correcto de la raíz de 50 es 7.01. Entonces lo correcto es redondearlo a 7, ¿no? O podemos hacer también este otro criterio que tiene por nombre la regla de Sturges, ¿no? Y lo único que hace es, siguiendo esta fórmula, sacarlo la raíz del logaritmo, es decir, sacarlo el logaritmo a la cantidad de datos que se tiene, que en este caso es 50, y una vez que tengas el resultado del logaritmo, lo multiplicas por 3.3 y finalmente a ese resultado lo sumas más 1. Y si aquí estás haciendo semejante operación, tampoco es probable de que nos dé una cantidad entera. Entonces, si tenemos decimales, también debemos redondearlo adecuadamente, ¿no? Y en este caso, el redondeo adecuado nos menciona que también es 7, ¿no? El valor de este primer procedimiento que da 7 y este segundo procedimiento que da también 7 es pura casualidad. No en todos los casos se da el mismo valor bajo estos dos procedimientos, ¿no? El que más se recomendaría sería este segundo procedimiento, porque se reduce más a medida que la cantidad de datos va creciendo, ¿no? Entonces, este segundo procedimiento sería el más recomendado, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya que el número de filas que va a tener mi tabla, que el número de intervalos que va a tener mi tabla van a ser de 7 filas. Por el momento lo dejamos ahí, ¿no? Y pasamos al paso cuarto. En el paso cuarto lo que nos dice es obtener la amplitud o la longitud de los intervalos, comúnmente llamado el ancho de clase. ¿Qué representa eso? Como son intervalos, entonces tenemos que determinar qué longitud, qué amplitud van a tener cada uno de los intervalos. Y esa longitud y esa amplitud que van a tener los intervalos tiene que ser una cantidad constante, una cantidad fija. Todos los intervalos que vayamos a tener, en este caso 7, ¿no? Todos ellos tienen que tener la misma amplitud, la misma longitud. ¿De cuánto? Eso es lo que pretendemos obtener en este paso 4, ¿no? Para obtener la longitud de los intervalos, lo único que se hace es dividir el resultado del paso 2, ¿no? El rango que se ha obtenido, en este caso particular el valor de 33, ¿no? En el numerador y en el denominador viene nada menos que el resultado del paso 3, el número de intervalos de clase, que en este caso particular nos ha dado 7, ya sea que estemos utilizando este primer criterio o este segundo criterio, ¿no? Entonces ese valor de 7 que hemos obtenido lo reemplazamos en el denominador porque eso es lo que nos pide según la fórmula, ¿no? Y hacemos esta división, 33 partido entre 7. El resultado nos está dando 4.714285. ¿Qué debemos hacer con este resultado? Puede ser que el resultado correcto tenga más decimales, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Con cuántos decimales lo dejamos? ¿O lo dejamos sin decimales? ¿Qué hacemos? Entonces, aquí es donde deben tener cierta precaución a la hora de fijar con cuántos decimales van a conservar estos decimales. O en todo caso, no van a conservar los decimales. Entonces, ¿de qué depende esa decisión? Esa decisión depende de cómo son tus datos, los datos originales que tenemos, esos 50 datos. Si observamos esos 50 datos, vamos a tener aquí que casi todos los datos, en su generalidad, todos los datos son enteros. Ninguno de ellos lleva por lo menos un decimal. Por ese motivo es que este resultado del paso cuarto, que se llama amplitud de clase, también debemos redondearlo al entero, porque ya hemos revisado que nuestros datos son cantidades enteras. Por eso es que este resultado del C lo debemos redondear al entero, ¿no?
y los redondeamos a 5 porque aquí tenemos el 7. Lo correcto según la matemática es redondearlo a 5, ¿no? Y ahí está el resultado de 5, ¿no? ¿Qué pasa ahora si tengo que redondearlo, pero si tengo que redondearle al entero, pero resulta que asumimos, digamos, que este 7 no está ahí. En vez de este 7 está el 1, el 4, el 2. Según la matemática, lo tendríamos que redondear a 4 o lo tendríamos que dejar en 4. Pero ahí es donde también debemos tener mucha precaución. Según la estadística, nos dice que siempre debemos redondearlo al inmediato superior. Ya no seguimos aquí el criterio de redondeo de la matemática. La estadística nos dice redondee siempre al inmediato superior. Y uno podría decir ¿por qué? Porque eso nos va a garantizar que todos nuestros 50 datos sean contabilizados a la hora de construir la tabla. ¿Listo? Porque si no se hace eso, si en este caso los redondeamos a 4, lo que va a suceder es que generalmente los valores más grandes de nuestros datos no van a ingresar en el último intervalo. Esos valores más grandes te van a sobrar. ¿Y qué vas a hacer con esos valores más grandes? ¿No? No los podemos desechar porque tenemos 50 datos y debemos trabajar con los 50 datos, ¿no? Entonces, por ese motivo es que siempre se debe redondear este resultado del C al inmediato superior. Como nuestros datos son enteros, entonces al inmediato superior los redondeamos a 5. Por más de que el decimal que lo acompañe sea lo más pequeño posible, sea el 1, digamos, ¿no? O el 2, siempre los redondeamos al inmediato superior, al 5, ¿no? Pero si nuestros datos tuvieran un decimal, entonces este C también se tiene que quedar con un decimal. Y por lo tanto este 7 lo tenemos que redondear a ¿cuánto? Según la estadística, a 8. Por más de que el de su lado, que es 1, nos indique que matemáticamente este 7 se debería de quedar en 7. Pero según la matemática, nos indica que lo debemos redondear siempre al inmediato superior. Por lo tanto, este 7, por más de que este 1 sea muy pequeñito, lo redondeamos a 8, siempre y cuando nuestros datos lleven un decimal, ¿no? Si nuestros datos originales llevan 2 decimales, por lo tanto, este resultado del C lo debemos redondear a 2 decimales. Y por lo tanto, este 1 lo dejamos ahí o lo incrementamos 1. En este caso, según la estadística, lo incrementamos siempre 1. Por lo tanto, el redondeo sería 4.72, ¿no? Y ese valor sería el resultado del C, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que deben tener con este resultado o a la hora de hacer esta operación. Debemos redondear siempre al inmediato superior, ya sea enteros, si nuestros datos son enteros, ya sea conservando el primer decimal, si nuestros datos llevan un decimal, ya sea conservando 2 decimales, si nuestros datos llevan 2 decimales, y así sucesivamente, pero siempre al inmediato superior, ¿no? En este caso, como nuestros datos son enteros, entonces los redondeamos a 5, siempre al inmediato superior. Y este valor de 5 es el que va a contemplar el salto entre cada uno de los 7 intervalos, ¿no? Esta magnitud van a saltar los datos para construir los intervalos de clase, ¿no? De ahí es que en el siguiente paso, en el quinto paso, ya tenemos que obtener los límites en base a este resultado que acabamos de obtener, al resultado del C, que se llama amplitud de clase. ¿Y cómo empezamos a obtener los límites? Tenemos que empezar a obtener desde un L sub 0, que no es nada menos que el valor más pequeño. El primer límite, que es el L sub 0, siempre lo fijamos en el valor más pequeñito.
Y el valor más pequeñito que hemos obtenido al buscar dentro de los 50 datos no era nada menos que 15, ¿no? Para el primer paso, ¿no? Entonces, de ahí vamos a empezar, del L sub 0 que va a valer 15. ¿Y cómo obtenemos el L sub 1? Nada menos que sumando los 5, el valor del C, al primer L que acabamos de obtener, al valor de 15. Lo sumamos 5 y tenemos 20. Luego, ¿cómo obtenemos el L sub 2? Nada menos que al anterior L, al L sub 1, que nos ha dado 20, aquí está el 20, lo sumamos C, la amplitud de clase. Y C vale 5. Entonces 20 más 5 tenemos 25. Y el L sub 3 obtenemos tomando en cuenta el anterior L, que vale 25, y sumándolo siempre 5. Como resultado nos da 30. Y el L sub 4 de la misma manera va a ser el anterior que era 30. A eso lo sumamos 5, que es el valor del C, y como resultado nos da 35, ¿no? Obtenemos el L sub 5 de la misma manera, haciendo el mismo procedimiento al anterior que era 35, lo sumamos 5 y como resultado nos da 40, ¿no? Y así sucesivamente, pero ¿hasta dónde voy a ir? ¿Cuántos L's voy a encontrar? El 6, el 7, el 8, el 9, el 10. ¿Hasta dónde voy a ir? En este caso, el último L está determinado por el valor del K que se ha obtenido en el tercer paso. El valor del K que se ha obtenido en el tercer paso nos decía 7 intervalos. Por ese mismo motivo, el último límite tiene que ser el L sub 7. ¿No? Y el L sub 7, ese último intervalo, ¿cómo lo obtenemos? Nada menos que el anterior, que nos ha dado 45, lo sumamos siempre C. Por lo tanto, 45 más 5, 50. Y ese es el último intervalo. O ese es el último límite. Y con ese último límite vamos a garantizar de que todos nuestros datos sean contabilizados, que todos nuestros datos sean contabilizados, cuantificados en uno de los 7 intervalos. Los 50 datos que tenemos, sí o sí va a corresponder a uno de los intervalos, ¿no? Ninguno de ellos, ninguno de los 50 datos nos va a sobrar, como tampoco ninguno de los intervalos va a quedar vacío, porque si un intervalo queda vacío, no tiene razón de existir ese intervalo, ¿no? Entonces, con este procedimiento garantizamos de que justo en los 7 intervalos van a entrar todos nuestros 50 datos en alguno de los intervalos. Y todos nuestros intervalos, los 7 intervalos, van a tener datos, van a ser contabilizados, por lo menos con alguna observación o con una observación, ¿no? Y eso es lo que ya en el sexto paso procedemos, a construir la tabla, porque ya tenemos aquí los límites y en base a estos límites empezamos a construir la primera columna de esa tabla de distribución de tipo 3 que va a estar agrupado en intervalos. Estos son los límites que nos van a permitir construir los intervalos, ¿no? Y aquí está la tabla. En la primera columna, como título, colocamos el nombre de la variable y las notaciones respectivas del límite inferior, que son estos valores del lado izquierdo, y la notación para los valores del límite superior, que tiene esta notación, el límite superior, y ahí van a venir en el lado derecho todos los límites superiores. Y empezamos a colocar el primer intervalo del L sub 0. Y el L sub 0 que habíamos encontrado no era nada menos que 15. Por lo tanto, empezamos en 15. ¿Y hasta dónde va a ir? Hasta el L sub 1. Y el L sub 1 que hemos encontrado es 20. Y luego en el siguiente intervalo repetimos el 20 porque es una variable continua, ¿no? Y decimos continua porque tiene que haber continuidad.
No tiene que haber saltos, por lo tanto, por ese motivo repetimos el 20 y colocamos hasta el L sub 2 y el L sub 2 que hemos encontrado es 25. Y repetimos el 25 en el siguiente intervalo y va a ir hasta el 30, hasta el L sub 3, ¿no? Y ese L sub 3 que vale 30 lo repetimos en el siguiente intervalo y va a ir hasta 35, el L sub 4, ¿no? Y ese 35 repetimos en el siguiente intervalo y va a ir hasta 40, que es el L sub 5, ¿no? Y ese 40 repetimos en el siguiente intervalo y va a ir hasta el 45, que es el L sub 6, ¿no? Y ese L sub 6 repetimos en el siguiente intervalo y finalmente va a ir hasta el L sub 7, que habíamos encontrado el último L, que vale 7 y que tenía un valor de 50. Y ahí es donde ya delimitamos esta tabla, ¿no? Hasta ahí va a ir y empezamos a cerrarlo esta tabla, ¿no? Y ya tenemos creado la primera columna. ¿Cómo obtenemos ahora esta primera frecuencia absoluta que tiene por notación n sub i? ¿Cómo obtenemos estas frecuencias absolutas? Según la definición de las frecuencias absolutas, indica que es el número de conteos, ¿no? El número de datos que se encuentran en ese intervalo. Por lo tanto, ¿cuántos datos se encontrarán dentro de nuestros 50 datos que tenemos, ¿no? Nuestros datos originales que tenemos ahí, los 50 datos, ¿cuántos de ellos se encontrarán entre el 15 hasta menores que el 20? Menores que el 20, menores que el 20, no hasta 20, sino menores que el 20. Por lo tanto, debemos buscar entre nuestros 50 datos cuántos hay que se encuentran entre el 15, pero menores al 20. Y aquí lo que nos está diciendo es que se ha encontrado 7 datos, ¿no? Que están comprendidos en este intervalo, pero menores que el 20. Si hay un valor que es 20, no se contabiliza en este primer intervalo. Por eso decimos menores a 20 o hasta menores que 20, ¿no? Ese 20 se contabilizaría en el siguiente intervalo, porque este segundo intervalo va a contar los datos, todos los datos de esos 50 datos, todos los datos que estén comprendidos entre el 20 hasta menores que el 25. Entonces, entre los 50 datos, buscamos cuántos son 20, 21, 22, 23 y 24. No entre el 25, 24. Y empezamos a buscar y prácticamente habríamos encontrado 14. De los 50 datos, 14 de ellos pertenecen a este intervalo. Se encuentran en este intervalo, ¿no? Si hay por ahí un valor que es 25, no contabilizamos aquí en este segundo intervalo, sino en el tercer intervalo, ¿no? Va a empezar en 25, por lo tanto, si hay algún valor que es 25, lo vamos a contabilizar en este tercer intervalo. Y vamos a contabilizar un valor de 26, 27, 28, 29. Si hay un valor de 30, no lo contabilizamos aquí en este tercer intervalo, ¿no? Porque aquí se contabiliza todos los valores entre el 25 hasta los menores que 30, menores que 30. Y en total nos está diciendo aquí que se han encontrado 13 valores, ¿no? Y así vamos a ir viendo. Entre todos nuestros 50 datos, vamos a ubicar cuántos de ellos se encuentran entre el 30 hasta menores que el 35. Y aquí se han encontrado 9 datos, ¿no? Y lo mismo aquí, entre los 50 datos, tenemos 5 de ellos que están en este intervalo del 35 hasta menores del 40, ¿no? Y solamente se han encontrado un dato para cada uno de estos intervalos, ¿no? Y como vemos, podemos ver que por lo menos en cada uno de estos intervalos, por lo menos hay un dato, ¿no? Ninguno de esos intervalos queda vacío. Ninguno de esos intervalos tiene el valor de 0. Y todos los 50 datos han sido contabilizados
en estos 7 intervalos. Eso es lo que nos garantiza cuando seguimos los pasos que acabamos de hacer, especialmente el último paso para encontrar el valor del C, ¿no? Ese procedimiento de redondeo. Si seguimos ese consejo de redondear siempre al inmediato superior, no vamos a tener problema. Todos los intervalos por lo menos van a tener una observación. Y todos los valores van a entrar en cualquiera de los intervalos. No nos va a sobrar intervalos. No nos va a faltar intervalos. Como tampoco nos va a sobrar datos. Todos nuestros datos por lo menos van a ir a caer en uno de los intervalos. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la frecuencia absoluta. Sumándolos siempre nos tiene que dar el total de datos que tenemos para trabajar, que son 50. Está correcto, suma 50, ¿no? Y a partir de ahí podemos obtener la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, ¿no? La frecuencia relativa la obtenemos 7 dividido entre 50, 0.14, 14 dividido entre 50, 0.28, 13 dividido entre 50, 0.26, 9 dividido entre 50, 0.18, 5 dividido entre 50, 0.10, 1 dividido entre 50, 0.02 y 1 dividido entre 20 también 0.02, ¿no? Para verificar que esta operación hemos hecho correctamente, sumamos estas columnas de las frecuencias relativas y nos tiene que dar 1, ¿no? Y la tercera frecuencia porcentual, que tiene por signo P sub I porcentual, que corresponde a los porcentajes de cada intervalo, el porcentaje de datos que tiene cada intervalo, obtenemos nada menos que multiplicando a estas frecuencias relativas por 100. A cada una de ellas lo multiplicamos por 100. 0.14 por 100, 14%. 0.28%, 28%, 0.26%, 26%, 0.18%, 18%, 0.10%, 10%, 0.02%, 2% y 0.02% también nos da 2%. Para verificar que esa operación hemos hecho correctamente, la suma de esta columna nos tiene que dar el total del porcentaje, que no es nada menos que 100%, ¿no? Y nos da 100%, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien. Por lo tanto, ahora creamos estas otras columnas que corresponden a las frecuencias acumuladas absolutas. Tanto la absoluta acumulada, la relativa acumulada, como el porcentaje acumulado. ¿Cómo se obtienen cada uno de ellos? En base a la frecuencia absoluta, en base a la frecuencia relativa y en base a la frecuencia porcentual, ¿no? Todas ellas tienen el mismo procedimiento para ser obtenidos. ¿Cómo se obtiene, por lo tanto? Esta frecuencia acumulada de las absolutas, ¿de cuáles absolutas? De estas absolutas, ¿no? Estas absolutas son las que les vamos a acumular y esos resultados los vamos a colocar en esta columna. Su notación de esta frecuencia acumulada absoluta no es nada menos que una n mayúscula sub i. Como esta es n minúscula, entonces vamos a obtener el n mayúscula sub i. ¿Cómo se obtiene? Como pueden ver, el primero de los n sub i minúsculas se copia, el mismo se repite, que es 7, y el 7 se va sumando para obtener el subsiguiente, el 21. Lo que se hace es sumar en forma de z. 7 más 14, 21. 21 más 13, 34. 34 más 9, 43. 43 más 5, 48. 48 más 1, 49. 49 más 1, 50. Así es como obtenemos cualquiera de estas frecuencias acumuladas. Las relativas, por supuesto, las tenemos que acumular estas relativas bajo el mismo procedimiento. Los porcentajes acumulados también los vamos a acumular estos porcentajes según el mismo criterio, sumando en términos de Z. Y los últimos
de cada una de estas frecuencias acumuladas siempre tiene que ser al total de cada una de las columnas de esas frecuencias acumuladas. Ahí tenemos el 50, el último de los acumulados de las frecuencias absolutas nos da también 50. El total de la frecuencia relativa es 1. El último de las frecuencias relativas acumuladas también nos da 1, ¿no? El total de los porcentajes es 100 y el último valor de las frecuencias porcentuales acumuladas también nos da 100, ¿no? Eso siempre tiene que ocurrir. No es una casualidad, ocurre siempre, ¿no? Finalmente tenemos aquí una última columna que corresponde o que tiene por nombre marca de clase, también llamado representante de clase, también llamado el punto medio de cada intervalo. Por lo tanto, de este primer intervalo que va de 15 a 20, necesito un representante. ¿Qué representante puedo encontrar de ese intervalo? ¿Cuál sería el mejor representante de todos los valores que se encuentran entre el 15 hasta menores que 20? ¿Cuál sería el mejor representante para este intervalo que va del 20 al 25? Y así sucesivamente. Esos representantes vienen aquí. Aquí están esos representantes. ¿Y cómo se han obtenido estos valores? 17,5, 22,5, 27,5 y así sucesivamente. Nada menos que como es representante de clase, representante de ese intervalo, por lo tanto lo único que hacemos es sumar el límite inferior más el límite superior y dividir entre 2. Y así es como se han obtenido cada uno de estos valores. 15 más 20 dividido entre 2, 17,5. 20 más 25 dividido entre 2, 22,5. 25 más 30 dividido entre 2, 27,5. Y así se ha hecho uno por uno. El último, 45 más 50. Ese resultado lo dividimos entre 2, como dice aquí. Aquí están esos resultados. 45 más 50. Ese resultado dividido entre 2 nos está dando 47,5. Ese es el representante de clase, la marca de clase, el punto medio del último intervalo, 47,5, ¿no? Una curiosidad que siempre se da, está respaldado por la teoría, es que cuando estos intervalos tienen la misma amplitud de 5, ¿no? O de cualquiera, pero que sea idéntico en todos los intervalos, también el mismo salto, la misma longitud, la misma amplitud, van a conservar los saltos entre estos resultados de la última columna, que son las marcas de clase. Como podemos ver, de 17,5 a 22,5, tenemos 5 unidades de amplitud, 5 unidades de salto. De 22,5 a 27,5 también son 5 unidades de salto, ¿no? Por lo tanto, guarda la misma longitud de salto de los intervalos, el salto correspondiente a cada uno de estos valores que se llaman marcas de clase. ¿Listo? Eso es es un aspecto que debemos tomar muy en cuenta. Por lo tanto, estos valores de los X sub I, de las marcas de clase, sí están relacionados con los límites de clase. Porque hay tablas incompletas que nos dice que completemos, donde estos intervalos están vacíos. Por lo menos nos da uno de aquí y nos dan uno de la marca de clase. Y nos piden completar. Y la única manera de completarlo es viendo la relación que guarda estos valores que se llaman marcas de clase con los límites. Y la relación que guardan es esta operación que estamos haciendo. Esa operación que estamos aquí nos va a permitir
conectar estos dos resultados y bajo ese principio va a ser posible encontrar, completar la tabla. En la tabla todos los límites, todos los intervalos. ¿No? Entonces, eso cuando tienen una tabla incompleta. ¿No? Entonces ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias agrupada en intervalos. La tabla de distribución de frecuencias de variable continua. La tabla de distribución de frecuencias de tipo 3, ¿no? Que es lo que nosotros hemos dicho que lo vamos a llamar, ¿no? Estos serían los detalles que tendría una tabla de distribución de tipo 3. Una tabla de tipo 3 mínima, la mínima presentación de una tabla de tipo 3 sería la variable agrupada en intervalos y su respectiva frecuencia absoluta. Hasta ahí sería suficiente presentar una tabla de tipo 3. El resto, la relativa, el porcentaje, los acumulados, estos tres acumulados y la marca de clase, son complementarios, dependiendo cuál de ellos más vamos a requerir para hacer alguna interpretación, para hacer alguna otra operación. Si no es necesario, suficiente la primera columna correspondiente a la variable de estudio agrupada en intervalos y la segunda columna correspondiente a cuántos datos se encuentran en cada uno de los intervalos, ¿no? Eso ya es suficiente para una distribución de tipo 3, ¿no? El resto, como les dije, depende de qué tan necesarios son para realizar una interpretación o un análisis, ¿no? ¿No? Entonces, esta sería la configuración completa de una distribución agrupada bajo intervalos de clase, ¿no? Luego, ¿qué corresponde? Luego corresponde a algunas interpretaciones. Ustedes lo pueden ir comparando, cada una de estas interpretaciones, si está correcto, ¿no? ¿Qué representa cada una de esas interpretaciones? ¿Cómo se interpreta cada una de esas frecuencias, ¿no? Lo pueden ir comparando, esta misma interpretación, lo trasladan a la tabla y vean ahí de qué manera, por qué está haciendo este tipo de interpretación, si ese resultado es tantos, ¿no? ¿Por qué lo está interpretando de esa manera? Entonces traten de ver eso, ¿no? Porque una interpretación siempre es buena. Las interpretaciones siempre son necesarias. Solamente mediante las interpretaciones comprendemos, porque las interpretaciones son las conclusiones, ¿no? Y eso es lo que nos interesa al final. No nos interesa tanto ese procedimiento mecánico, algebraico, de construir la tabla. Si bien es necesario construir la tabla, pero lo más importante es la interpretación, el análisis en base a la interpretación que hagamos de esa tabla. Y vamos a interpretar siempre y cuando conozcamos la composición de la tabla, ¿no? ¿Qué quiere decir cada uno de esos elementos que son parte de la tabla, ¿no? Entonces yo les aconsejaría que estas interpretaciones la vayan comparando con lo que ustedes harían con estas mismas frecuencias, ¿no? Con la porcentual, la acumulada, la 2, el porcentaje quinto, la absoluta 3, ¿no? Que vale 13. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? ¿O cómo interpretarían otro resultado? Otra frecuencia ahí que está ahí. Como guía les va a servir esto, ¿no? Entonces ese consejo les daría. Y tenemos aquí la gráfica o la figura correspondiente a una distribución de tipo 3, a una distribución agrupada en intervalos. ¿Qué gráficas se recomiendan para una tabla que tiene esta forma agrupada en intervalos? Las gráficas que se recomiendan son 3 y tenemos aquí 2 que se llama histograma. Los rectángulos se llaman histogramas y la gráfica de las líneas que aparecen aquí se llama polígono de frecuencias. Y la tercera gráfica que se recomienda para este tipo de cuadros o para este tipo de variables, la vamos a ver enseguida, que se llama nada menos que
la ojiva menor o igual que, ¿no? Esta ojiva que siempre es ascendente, ¿no? Pero vayamos al primero de las gráficas, que no es nada menos que el histograma, ¿no? ¿Cómo se hace esta gráfica de barras continuas, que en este caso se llama histograma? Entonces, para representar el histograma, primero trazamos los dos ejes del plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X colocamos todos los intervalos, ¿no? El intervalo empezaba en 10, iba hasta 15, de 15 hasta 20, de 20 hasta 25. Por ese mismo motivo, aquí estas barras, estos rectángulos no son separados. No hay una separación de rectángulo a rectángulo, porque es una variable continua. Porque donde acababa un intervalo, el siguiente intervalo empezaba donde acababa el anterior. Por lo tanto, por ese motivo es continua, ¿no? Entonces aquí tenemos de 10 a 15, de 15 a 20, que es el segundo intervalo. El tercer intervalo va de 20 a 25. El cuarto intervalo va de 25 a 30. El quinto va de 30 a 35. Y así sucesivamente hasta el último intervalo que va de 45 a 50, ¿no? Entonces ahí tenemos los intervalos, los valores que tenemos en la primera columna de la tabla, los intervalos de clase, ¿no? Y ahora, ¿qué colocamos en el eje vertical, en el eje de las Y o en el eje de las ordenadas? Lo que tenemos que colocar es, aquí puede venir cualquiera de las frecuencias simples, cualquiera de las frecuencias simples. Puede venir esta frecuencia absoluta, puede venir esta frecuencia relativa o puede venir esta frecuencia porcentual, cualquiera de ellas, ¿no? En este caso específico de esta gráfica que tenemos aquí, lo tenemos representado en el eje vertical, la frecuencia absoluta, los n sub i, el número de clientes obtenidos o encontrados en cada uno de estos intervalos, ¿no? Entonces ahí tenemos, si nos fijamos, ¿por qué va hasta 14? Porque el máximo valor aquí que tenemos es 14. Y a partir de ahí hacemos una distribución en este eje Y de forma uniforme, de forma equitativa, ¿no? De tal manera que siempre conservemos una visualización clara y objetiva de la gráfica, ¿no? Entonces ahí, aquí lo que hace es colocar puntos de referencia de 2 en 2, con saltos de 2 en 2, ¿no? No es necesario hacer con saltos de 1 en 1, porque aquí se va a ver bien ceñido esos valores y no va a estar bien claro o no va a ser una gráfica que sea accesible, que sea fácil de observar, ¿no? Por eso es que aquí está conservando saltos de 2 en 2, ¿no? No es necesario colocar 1, 2, 3, porque se ve bien tupido ahí y no es algo que sea captado así de manera bien objetiva por la vista, ¿no? Por eso es que aquí saltamos de 2 en 2, ¿no? Y ahí vemos que no está bien tupido, distribuido uniformemente, ¿no? Entonces, esa sería la manera de colocar los valores en el eje vertical, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es levantar rectángulos hasta la altura correspondiente a su frecuencia absoluta, ¿no? Por ejemplo, el primer intervalo que empezaba en 15, acababa en 20, tiene una frecuencia absoluta de 7, ahí está, ¿no? El intervalo que va de 15 hasta 20 tiene una frecuencia absoluta de 7. Por lo tanto, vamos a levantar una barra hasta el valor del 7. Y eso es lo que tenemos aquí, hasta el valor del 7, ¿no? Y tenemos el segundo intervalo, empieza donde ha acabado el anterior, no hay ninguna separación ahí, no debe haber esa separación en esta gráfica del histograma, porque asumimos que corresponde a una variable cuantitativa
continua. Por lo tanto, no debe haber separación aquí de barra a barra o de rectángulo a rectángulo, ¿no? Donde ha acabado el anterior, ahí mismo va a empezar el siguiente. Y el siguiente empieza en 20 y va hasta 25. ¿Qué altura va a tener ese rectángulo? Una altura de 14, porque eso es el valor que lo corresponde como frecuencia absoluta. De 20 a 25, 14, ¿no? El siguiente seguramente va a ir hasta 13, el siguiente hasta 9, el siguiente va a adoptar una altura de 5, el siguiente solamente va a adoptar una altura de 1, como también el subsiguiente una altura de 1, ¿no? Y eso es lo que se ve aquí. Ahí está, ¿no? 13 el siguiente, 9 el siguiente, 5 el siguiente, 1 los dos últimos. Ahí está. Y estas barras los podemos pintar de un solo color, pero ¿no? La representación del histograma es esta representación de rectángulos, pero que al final, para que se vea mejor, recomiendan que se pinten del mismo color, no como en el caso del diagrama de barras para variables cualitativas, ¿no? Nos indicaban ahí que cada barra, que cada categoría lo pintemos con colores distintos, ¿no? En este caso no. Para esta gráfica del histograma, cada uno de los rectángulos lo pintamos con el mismo color, ¿no? E inmediatamente esa sería la gráfica del histograma, ¿no? E inmediatamente sobre ese mismo plano del histograma, sobre esa misma gráfica del histograma, podemos representar el polígono de frecuencias. La otra gráfica recomendada para este tipo de variables, ¿no? Entonces, el polígono de frecuencias, como se fijan, como tenemos los rectángulos, lo único que hacemos es colocar un puntito, un asterisco, en la parte superior de cada rectángulo. En la parte media superior de cada rectángulo colocamos un puntito. Aquí está el punto medio de este intervalo superior, ¿no? Y colocamos ahí un puntito. Aquí también tenemos al segundo rectángulo, su barra superior. En el medio colocamos un puntito. Del tercer intervalo, en su barra superior, ubicamos el lugar medio, que estaría aquí, de este rectángulo, colocamos un puntito, lo mismo hacemos con el siguiente rectángulo, lo mismo con el subsiguiente, lo mismo con el siguiente y lo mismo con el siguiente, ¿no? Puntitos colocamos en las barras superiores, en los rectángulos superiores de la parte media, ¿no? Los colocamos los puntitos e inmediatamente agarramos una regla y vamos uniendo estos puntos. Ahí tenemos del 7, ¿no? El punto medio de esta barra superior, con el 14 del punto medio de esta segunda barra, y el otro con el 13 y el otro con el 9 en la parte central de esa barra superior, ¿no? Con el 5, con el 1 y con el 1 el siguiente. Para cerrarlo, porque aquí hemos empezado en 7 y aquí estamos acabando en esta barra superior del 1, para cerrarlos, como se muestra aquí, lo único que tenemos que hacer es que esta distancia de esta primera barra superior, esta distancia del punto medio hacia el lado izquierdo, esa misma distancia tomamos del 15, del primer intervalo o del primer límite hacia el lado izquierdo. Y ahí colocamos un puntito. Y ese puntito es que le unimos con este valor de la parte superior media del primer intervalo. Lo unimos con una recta y ya tenemos unido con el eje de las X. Ya lo hemos cerrado con el eje de las X. De la misma manera, por el lado derecho, tomamos esta distancia del punto medio del rectángulo superior de la última barra, esa distancia del punto medio hacia el lado derecho, esa misma distancia tomamos del último límite superior que vale 50 hacia el lado derecho, ¿no? Esta misma distancia de aquí del punto medio hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho tomamos de aquí del 50 hacia el lado derecho y estaría aproximadamente aquí y agarramos este punto medio con este otro punto medio que cierra con el eje de las X y sobre recta una regla
y trazamos una recta, ¿no? Una línea. Y así estaríamos cerrando tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, ¿no? Y ya tenemos la gráfica, la representación gráfica, nada menos de esta gráfica que se llama polígono de frecuencias, ¿no? Para que sea más visible, lo que se aconseja es hacerlo tal vez de otro color, ¿no? O tal vez un poco más grueso, ¿no? Porque nos va a reflejar el comportamiento de nuestros datos, ¿no? Aquí podemos ver que variable tiempo de pago de las facturas, al principio empiezan a pagar las facturas de manera rápida en los primeros días, pero a medida que el tiempo pasa, los clientes van pagando menos, ¿no? Va disminuyendo el número de clientes que van pagando a medida que el número de días van transcurriendo. Ese es el comportamiento, la descripción de esta gráfica del polígono de frecuencias, ¿no? Y aquí es lo que nos está indicando de cómo se ha construido el histograma y cómo se ha construido el polígono de frecuencias, ¿no? Como lo hemos hecho ahí inmediatamente en la gráfica, pero también podemos respaldar con lo que dice aquí, ¿no? Tiene que contrastar, ¿no? Y aquí tenemos la gráfica de la ojiva, que es recomendable también para este tipo de cuadros, para este tipo de tablas agrupadas en intervalos, ¿no? La ojiva menor o igual que. ¿Cómo se grafica? Nada menos que en el plano cartesiano, XY. Si es en el plano cartesiano XY, ¿qué debo colocar en el eje de las X y qué debo colocar en el eje de las Y? En el eje de las X colocamos los intervalos, los mismos que hemos colocado para el polígono de frecuencias o para el histograma, ¿no? Por lo tanto, en el eje de las X colocamos esos intervalos, como pueden ver, son los mismos de 15 a 20, de 20 a 25, de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45 y de 45 a 50, ¿no? ¿Qué colocamos en el eje vertical? En el eje vertical también podemos colocar cualquiera de las tres frecuencias acumuladas. Si nos vamos a la tabla, en el eje vertical, para la gráfica de la ojiva, podemos colocar esta frecuencia acumulada absoluta, esta frecuencia acumulada relativa o esta frecuencia acumulada porcentual, cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera de ellas podemos colocar. Si observamos aquí, sobre cuál se ha hecho también con respecto a las frecuencias acumuladas absolutas, a las n sub i mayúsculas, ¿no? Y va hasta 50, ¿por qué? Porque el último de las frecuencias absolutas acumuladas no es nada menos que 50, ¿no? Aquí están. Estos valores vienen en el eje vertical, en el eje de las Ys. Y como el último es 50, por eso es que vemos ahí el último en el eje vertical vale 50, ¿no? Y a partir de ahí hacemos una distribución de forma uniforme, de forma equitativa, ¿no? Como vemos aquí, ha ido saltando posteriormente de 100 en 100, tomando solamente estos puntos de 10 en 10 en forma uniforme, como puntos de referencia, nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ahora esta gráfica? ¿Cómo aparece esta línea creciente? Porque esta línea creciente es la gráfica de la ojiva, ¿no? No tanto con estos valores verticales o con estas líneas verticales, sino la línea creciente es la gráfica de la ojiva, ¿no? Pero ¿cómo se realiza? La manera como se realiza esa gráfica es uniendo, aquí nos vamos a venir a la tabla, vamos a unir estos valores de los límites superiores. Cada uno de estos valores
del límite superior, lo vamos a unir o vamos a colocar un puntito con la intersección de estos valores de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? En el eje de las X vamos a buscar este 20 y en el eje de las Y vamos a buscar este 7. Y esos dos ejes los vamos a unir y van a construir un puntito, un asterisco. Seguidamente, del eje de las X vamos a partir del 25 hacia arriba y nos vamos a detener a la altura del 21, correspondiente al eje vertical, ¿no? Y esos dos puntos los unimos. El punto 25 para X y 21 para Y. Y ahí vamos a colocar un puntito o un asterisco. Y de la misma manera partimos con una línea vertical del punto 30 y partimos con una línea horizontal del eje vertical de 34 y esos dos justos se van a unir en algún lugar. Y en el momento en que se unan, ahí vamos a colocar un puntito o un asterisco, ¿no? Y así vamos a hacer el 35, partimos del 35, del eje de las X, y partimos de 40, del eje vertical. Y donde se unan esos dos puntos, o esas dos coordenadas, vamos a colocar un puntito, ¿no? Y de la misma manera partimos del 40 en el eje de las X y partimos del 48 en el eje vertical y donde se unan estas dos coordenadas, vamos a colocar ahí un puntito, un asterisco. Y así vamos a hacer con cada uno de estos límites, los límites pero superiores, no los inferiores, sino los superiores, ¿no? El último va a ser, el último punto que vamos a obtener va a ser partir del 50 en el eje de las X y partir del 50 también en el eje de las Y, y eso se van a cruzar en algún momento, ¿no? Porque estás trazando una línea hacia arriba a partir de 50 y estás trazando una línea horizontal en el eje de las Y partiendo de 50, ¿no? Una línea horizontal y la otra vertical, por lo tanto se van a cruzar en algún momento o se van a intersectar en algún momento. Y en el momento, en el lugar donde se intersecten, ahí vamos a anotar un puntito o un asterisco, ¿no? Entonces ahí vamos a tener asteriscos. Estos asteriscos aquí no aparecen, pero estos. Aquí un asterisco, aquí otro asterisco, aquí otro asterisco, aquí otro asterisco, aquí otro y aquí otro y aquí otro, ¿no? Porque es 50 con 50, ¿no? Y seguidamente lo que hace es, agarramos una regla, unimos este puntito que hay aquí, solamente aparece un asterisco, lo unimos con este otro asterisco de aquí y lo intersectamos con una línea. Lo mismo hacemos con el siguiente, trazamos una línea con los dos siguientes puntos, con los dos siguientes puntos también trazamos una línea, intersectamos los dos siguientes puntos, los dos subsiguientes puntos, los dos subsiguientes puntos, ¿no? Y así tenemos esta gráfica de la ojiva, ¿no? Y para cerrarlo, porque aquí es donde hemos empezado, para cerrarlo con el eje de las X, el primer valor del límite inferior lo conectamos con este punto y trazamos una línea recta. Y así lo unimos o lo cerramos con respecto al eje de las X. Esta gráfica siempre tiene que ser creciente, siempre tiene que ir en subida, ¿no? Entonces, de esa manera es como representamos una gráfica que se llama la ojiva menor o igual que, ¿no? ¿Para qué sirve esta gráfica? Para interpretar cuántas observaciones son menores que 27, por ejemplo. ¿Cuántos clientes han pagado en 27 días o menos? Entonces, ubico el 27 porque eso corresponde aquí al tiempo de pago, ¿no? Y me dice menores o iguales a 27, por lo tanto, 27 estaría aproximadamente aquí. Me subo con una línea hasta intersectar con la gráfica de la ojiva y una vez que intersecte,
trazo una línea horizontal en el punto que he intersectado y aproximadamente aquí me está dando 29 o 30. Por lo tanto, la interpretación sería que 30 clientes pagaron sus facturas en menos de 27 días, en 27 días o menos, ¿no? Para ese tipo de interpretaciones es que se realiza esta gráfica de la ojiva menor o igual que, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Especialmente este ejemplo es la misma tabla de tipo 3, pero ¿por qué razones se presenta este ejemplo de tipo 3 que si hemos desarrollado, si acabamos de construir? Esta tabla de tipo 3 tiene la particularidad de que los intervalos de clase no tienen la misma amplitud, no tienen la misma longitud los intervalos de clase, ¿no? Entonces, queremos mostrar aquí que cuando tengas una tabla de tipo 3 con amplitudes distintas, o basta que una de las amplitudes de los intervalos sea distinto, hay que tener cuidado. ¿Para qué? Para realizar especialmente la gráfica del histograma, ¿no? El histograma no es el mismo procedimiento con el cuadro que acabamos de construir, que hemos hecho, su gráfica de su histograma. Porque en el anterior cuadro, en la anterior gráfica, los intervalos tenían la misma longitud, tenían el mismo salto que era de 5. Si aquí observamos, por eso es que tenemos que ser a veces observadores, detallistas, podemos ver que la longitud y amplitud no son la misma. En algunos puede ser la misma, pero basta que en uno sea distinto, nos tiene que alertar, especialmente para construir el histograma, ¿no? Eso es el motivo que se presenta aquí de este ejemplo, para ver que cuando tengas una tabla de longitudes distintas, de amplitudes distintas, la gráfica del histograma se construye bajo un procedimiento distinto, similar pero distinto, similar al anterior pero distinto, ¿no? Entonces aquí vemos ese detalle, ¿no? Ya habíamos dicho que una tabla de distribución de tipo 3 suficiente es que venga con los intervalos y con la columna de sus frecuencias absolutas, ¿no? Suficiente. Y dependiendo de eso, dependiendo qué nos pida, podemos completar con las siguientes columnas, ¿no? Dependiendo qué es lo que nos pide, ¿no? En este caso, como nos pide la gráfica del histograma, graficar el histograma, y no procedemos por el tal motivo por el anterior, porque aquí, observando en detalle, las amplitudes son distintas. El valor de C ya no es el mismo. El salto en cada uno de estos intervalos ya no es lo mismo. Son distintos. Y aquí es donde está comprobando que son distintos. De 19 a 19.8 tiene una amplitud de 0.8. De 19.8 a 20.6 también tiene una amplitud de 8. Pero en el siguiente, de 20.6 a 21.5, ya tiene una amplitud de 0.9. En el siguiente, de 21.5 a 22.5, su amplitud, la longitud de este intervalo, no es nada menos que de 1. En el siguiente, que empieza en 22.5 hasta 24.2, tiene una amplitud de 1.7. Y en el último, de 24.2 a 25.4, tiene una amplitud de 1.2. Por lo tanto, basta que en uno de los intervalos, uno de ellos sea distinto, tenemos que tener precaución a la hora de hacer la gráfica del histograma, ¿no? Las alturas ya no van a estar dadas por estas frecuencias absolutas, ni por las relativas, ni por los porcentajes.
Las alturas van a estar dados por otra frecuencia y se llaman frecuencia de las alturas y les vamos a denotar con h sub i. Estas van a asumir en el eje vertical como las alturas que van a tener cada uno de los rectángulos. Si bien la base es la misma, en el eje de las X vamos a colocar estos mismos valores, pero en el eje de las Y ya no puede venir las N sub i, ni las F sub i, ni los P sub i, cuando se tenga amplitudes distintas. En el eje vertical tiene que venir las alturas. ¿Cómo se obtienen estas alturas? Nada menos que haciendo esta operación. Las alturas se obtienen dividiendo el n sub i entre c sub i. Si revisan la parte teórica, las alturas están dadas solamente por n sub i dividido entre c sub i. Nada más, ¿no? En este caso está aumentándole este 1 partido entre n, porque aquí lo que nos indican que las alturas deben ser proporcionales a esta división. Y esta constante de proporcionalidad puede ser cualquier valor, que en este caso lo está dando el valor de 1 partido entre n. ¿No? Si queremos esta constante de proporcionalidad, puedes darle el valor de 1. Y por ese mismo motivo, si esa constante de proporcionalidad vale 1 dividido entre n, por lo tanto las alturas, las h sub i, van a estar dados solamente por n sub i dividido entre c sub i. Nada más, ¿no? En este caso, esa constante de proporcionalidad lo ha dado 1 dividido entre n, por eso es que aquí tenemos n sub i dividido entre c sub i multiplicado por 1 dividido entre n, ¿no? Pero no es necesario, este 1 dividido entre n pueden tomar el valor de 1. Y si toman el valor de 1, por lo tanto solamente tendrían n sub i dividido entre c sub i, nada más, ¿no? Que es lo que aparece en la parte teórica o en la parte del documento de presentación de la parte teórica, ¿no? Y por lo tanto, luego ya es el procedimiento ya es similar, ¿no? En el eje de las X vamos a colocar estos intervalos de manera continua, ¿no? El de 19 a 19.8, de 19.8 a 20 y así sucesivamente, colocamos esos valores en el eje horizontal, en el eje de las X, ¿no? Y ahí está, ¿no? De 19 a 19.8, de 19.8 a 20.6, de 20.6 a 21, de 21.5 a 22.5, de 22.5 a 24.2 y de 24.2 a 25.8, ¿no? Y aquí mismo podemos observar que las longitudes pues son distintas, ¿no? De cada uno de los intervalos. Por lo tanto, el grosor de cada uno de los rectángulos tiene que ser distinto. Ya no son iguales. ¿Por qué? Porque las longitudes, las amplitudes de los intervalos son distintos, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Y el siguiente paso, en el eje vertical colocamos estos resultados que se han obtenido de las h sub i, de las alturas. Esos valores colocamos en el eje vertical. ¿Cómo se han obtenido esas h sub i? Nada menos que haciendo esta operación, el n sub i dividido entre c sub i multiplicado por 1 dividido entre n, ¿no? Entonces aquí para obtener estas h sub i ha dividido 5 entre 0.8 y a eso lo ha multiplicado 1 dividido entre 50, ¿no? Para el siguiente, para obtener este valor de 0.075, lo que ha tenido que hacer es el 3, dividirlo entre 0.8 y multiplicarlo por 1 dividido entre 50. Y así ha obtenido este valor, ¿no? El siguiente, este 11, lo divide entre 0.9 y lo multiplica por 1 dividido entre 50, ¿no? Resultado le da 0.075.
24,4, ¿no? La siguiente altura de 0,12 ha obtenido dividiendo primero el 6 entre 1. 6 dividido entre 1 nos da 6. 6 multiplicado por 1 dividido entre 50 nos da pues 0,120. El siguiente, 20, lo divide entre 1,7 y esa división lo multiplica por 1 dividido entre 50, ¿no? Y así obtiene este resultado, ¿no? Finalmente, en el último tenemos el 5 dividido entre 1,2 y eso multiplicado por 1 dividido entre 50 y le está dando como resultado 0,084, ¿no? Estos resultados son los que están viniendo aquí en el eje vertical, en el eje de las Is, ¿no? Como muestra aquí, las H sub Is, ¿no? Y posteriormente ya solamente levantamos rectángulos dependiendo de la altura correspondiente a cada uno de estos intervalos, ¿no? Y el detalle es de que la amplitud de estos intervalos es distinto, como se ve en el grosor de cada uno de estos rectángulos, ¿no? Ya no es el mismo, ya no presenta uniformidad ahí, ¿no? Por lo tanto, esta es la forma como se debe graficar el histograma cuando se tienen tablas de distribución de frecuencias de tipo 3 agrupadas en intervalos, cuyos intervalos ya no tienen la misma longitud, la misma amplitud, ¿no? Ese es el procedimiento que se debe seguir, ¿no? Especialmente esta parte, tómenlo muy en cuenta, porque ahí es donde uno les puede presentar una tabla y les dice graficar el histograma. Y uno mentalmente se recuerda del histograma y ve que es fácil, ¿no? Porque tiene ahí los datos, ¿no? Y sabe que en el eje de las X tiene que colocar los intervalos y en el eje vertical tiene que colocar las frecuencias y empieza a levantar las barras, los rectángulos continuos y ya está, ahí está la gráfica. Pero eso sin fijarse en ese detalle de que las amplitudes de los intervalos, o por lo menos de un intervalo, había sido distinta a los otros. Por lo tanto, las alturas no son las que corresponden a las frecuencias absolutas, sino que las alturas tienen que ser obtenidas a través de esta operación. Si quieren, borrándole este 1 dividido entre n, solamente haciendo n sub i entre c sub i, ¿no? Como muestra en el documento de la parte teórica, ¿no? Entonces, eso sería lo más importante aquí, que tomen muy en cuenta esta parte, ¿no? Y por supuesto, esto también ya lo habíamos reiterado, las partes que debe tener un gráfico, ¿no? Las partes que debe tener un cuadro, tanto un cuadro como una gráfica, ¿no? Ahí tenemos los detalles, ¿no? Entonces, un poco como complemento de este capítulo de la construcción de tablas y gráficas, ¿no? Les agradezco para los que acudan a este video como complemento del repaso de este capítulo 2, ¿no? Muchas gracias.